La verdadera diferencia entre imaginar y visualizar. ¿Y si te dijera que el motivo por el cual no has manifestado lo que tanto deseas es porque estás usando mal tu mente? ¿Y si cada vez que te sientas a visualizar, en realidad lo que haces es imaginar, y eso te está saboteando? En este video te voy a revelar la verdadera diferencia entre imaginar y visualizar, y por qué entenderla puede ser el primer paso para reprogramar tu mente y transformar tu realidad. Puede parecer un detalle sin importancia, pero es justamente esa diferencia la que separa a los que logran resultados de los que solo se frustran. Hoy vas a descubrir una verdad que la mayoría ignora, una distinción tan simple como poderosa, que cambiará por completo tu manera de usar tu mente para crear tu realidad. Y créeme, una vez que la entiendas, no volverás a manifestar desde el error. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con alguien que necesite este mensaje. Eso nos permite seguir creando contenido que transforma vidas. Gracias de corazón. Déjame en los comentarios, ¿qué parte de este mensaje resonó más contigo? Leo y respondo lo que puedo con mucho gusto. Tu mente vibra, tu mente crea. Así como el corazón late, tu cerebro vibra. Pero no vibra una vez por segundo, sino hasta 40 veces por segundo, dependiendo del estado mental en el que te encuentres. Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo genera una frecuencia eléctrica que puede medirse, y estas frecuencias cambian todo. Cuando estás activo, resolviendo problemas, tomando decisiones, tu cerebro opera en ondas beta, entre 14 y 30 ciclos por segundo. Es un estado lógico, útil para trabajar, pero no para crear. La mayoría de personas intenta visualizar desde este estado, apurados, tensos, repitiendo frases y esperando resultados. Pero eso es como intentar pintar un cuadro mientras corres en una cinta. No hay estabilidad, ni enfoque profundo. Para visualizar de verdad, necesitas entrar en el estado alfa, entre 7 y 14 ciclos por segundo. Ese es el nivel de la calma, de la meditación ligera, del ensueño y también del acceso al subconsciente. Es ahí donde empieza la magia. Visualizar no es mirar. Aquí viene el primer gran error de la mayoría. Cuando cierran los ojos, intentan ver algo, como si tuvieran una pantalla dentro de la frente, y al no ver nada, creen que fallaron. Pero visualizar no es mirar. Visualizar es recordar con los sentidos. No estás viendo con los ojos. Estás reviviendo desde el alma. Te lo explico así. Cierra los ojos un momento. Respira. Ahora piensa en el rostro de una persona que viste hoy. ¿Puedes sentir su presencia? Recordar cómo sonaba su voz, la ropa que llevaba. Eso es visualización, un recuerdo sensorial. En cambio, imaginar sería inventar a esa persona con otro peinado, con otro nombre, o flotando en el espacio. Eso es creatividad mental. No está mal, pero no es lo mismo. Visualizar es traer el pasado al presente. Imaginar es inventar el futuro. Esta es la clave que te abre las puertas del subconsciente. Visualizar. Reproducir con los sentidos una experiencia ya vivida. Imaginar. Crear desde cero algo que nunca ha sucedido. Y aquí está el problema. La mayoría quiere imaginar su futuro sin haber entrenado primero su capacidad de visualizar lo real. Es como querer tocar una sinfonía sin saber dónde están las teclas del piano. El subconsciente cree en lo que ha vivido, no en lo que tú te inventas sin conexión emocional. Por eso, cuando visualizas tu meta como si ya la hubieras vivido, como un recuerdo emocional, tu mente lo acepta como verdadero, y entonces empiezas a manifestarlo. El ritual correcto para visualizar. ¿Quieres manifestar algo grande? Entonces olvídate de cerrar los ojos y forzar una película mental. Haz esto. 1. Busca un lugar tranquilo. Apaga estímulos. 2. Siéntate. Respira profundo 3 veces y exhala lentamente. 3. Elige un objeto o momento que viviste hoy. Algo sencillo. 4. Cierra los ojos y tráelo a tu mente, sin forzar. 5. Observa mentalmente sus detalles. Color, textura, peso, sonido, emoción. Esto es un entrenamiento. Y como todo entrenamiento, se hace diario. Cuando domines esta práctica,
estarás listo para el siguiente paso: imaginar con intención. Pero ahora desde una base sólida, con imágenes claras, vívidas y respaldadas por tu sistema emocional. Ahora sí, imagina, pero con poder. Una vez entrenas tu mente a visualizar, es momento de usar la imaginación para crear lo que deseas. Toma una escena real y altérala. La casa que deseas, pero ya construida. El viaje que sueñas, pero ya vivido. El cuerpo saludable, pero ya sentido. Dale forma, dale color, dale emoción. Haz que tu creación sea tan real que puedas sentirla como un recuerdo. Aquí está la clave. No digas, algún día voy a lograrlo. Di, esto ya es mío, ya lo viví, aunque aún no haya pasado. Eso engaña, mejor dicho, reprograma a tu subconsciente para actuar, pensar y atraer desde esa nueva realidad. El truco del tiempo mental. La mente no entiende de calendarios. Tu hemisferio izquierdo, el lógico, organiza el tiempo como una línea: pasado detrás, presente aquí, futuro adelante. Pero tu hemisferio derecho, el creativo, el emocional, organiza el tiempo en horizontal: pasado a la derecha, presente al centro, futuro a la izquierda. ¿Quieres manifestar algo? Entonces, cuando visualices ese logro, ubícalo a tu izquierda mental, como si ya fuera un recuerdo. Y mientras lo haces, siente con fuerza, con certeza, con gratitud. Eso genera coherencia interna. Y cuando tu pensamiento, emoción y vibración están alineados, tu realidad comienza a cambiar. Entrena tu mente como un músculo. No esperes resultados si solo visualizas una vez por semana. Esto no es magia instantánea, es entrenamiento cuántico. Hazlo todos los días, aunque sea 5 minutos, y no solo con grandes metas. Entrena con objetos pequeños, lugares, conversaciones. Cuanto más ejercites tu visualización, más real se vuelve tu imaginación y más poderosa tu manifestación. Recuerda esto: visualizar es recordar con el alma. Imaginar es crear con la mente. Manifestar es sentir que ya sucedió. Cuando estas tres cosas se juntan, entras en un campo cuántico donde todo es posible. Visualizar no es mirar, es recordar con todos los sentidos. Imaginación sin entrenamiento visual es construcción sobre arena. La mente subconsciente cree lo que has sentido como verdadero. Para manifestar, debes visualizar tu meta como un recuerdo emocional. El estado ideal para hacerlo es el nivel alfa, 7 a 14 ciclos por segundo. Sitúa tu imagen del futuro a tu izquierda mental. Practica a diario. Hazlo real, hazlo vívido, hazlo tuyo. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje tocó tu alma, si te hizo entender algo nuevo, déjame un comentario. Compártelo con alguien que esté listo para despertar su poder creador. Y no olvides suscribirte a este canal. Transforma tu destino, donde cada semana te traigo herramientas, rituales y conocimientos profundos para reprogramar tu mente, expandir tu conciencia y crear la vida que mereces. Recuerda, visualizar es recordar con el alma. Imaginar es crear con la mente. Y manifestar es convertir el recuerdo del alma en tu nueva realidad. Hasta el próximo episodio.